A ver si nos puede explicar mejor, el que tiene una visión mucho más pormenorizada que la que podemos tener nosotros. Me estoy refiriendo al licenciado Gustavo Tarragona, nuestro politólogo al que siempre consultamos justamente cuando hay situaciones políticas tensas, fundamentalmente en nuestro país. Hola Gustavo, ¿cómo va? Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Pero muy Bueno, bien. quisiera no tener que desempeñar ese papel y que hablemos en el futuro Y sería de, lindo. de- de- de otras, de otras Sí, circunstancias. o Pero estar bueno, parado de otra manera, ¿no? sí, totalmente, totalmente, ¿no? Porque parecería ser que forma parte de algo cíclico, ¿no? De, Ujú, de- de- de la Argentina, ujú. que no encontremos o no hagamos los suficientes esfuerzos como para encontrar un rumbo, ¿no? Para encontrar un camino donde la mayoría de los actores políticos, la mayoría de los actores económicos, bueno, puedan apostar efectivamente a la construcción de un futuro donde estemos todos incluidos, ¿no? Yo creo, Víctor, que los acontecimientos de este fin de semana, bueno, muestran como varias cuestiones, ¿no? Primero que de alguna manera la gran interna, ¿no es cierto?, que está atravesando el frente de todos es una caja de resonancia, bueno, como demasiado difícil, ¿no?, para las instituciones argentinas. ¿Mm? Yo creo que como lo charlábamos con vos y con tu equipo en algunas oportunidades anteriores, es un esquema que finalmente no termina de cerrar en términos de lógica política, ¿no? O en todo caso sí, para algunos actores involucrados, pero en donde parecería ser en principio que aquella figura institucional, ¿no? Que debería tener básicamente más poder, no totalmente el poder, pero más poder, que es el presidente de la República, ¿no? La figura que de alguna manera encabeza el Poder Ejecutivo, como lo establece nuestra Constitución Nacional, aparece tironeado, aparece en todo caso, ¿no es cierto?, tensionado por la otra figura, que es la de la vicepresidenta de la Argentina, que en términos formales es la que de alguna manera tiene el bastón simbólicamente dicho, ¿no? El, Claro, el- el poder, ¿no es claro. cierto?, en nuestro país. Ujú. Y eh, una cuestión, ¿no? Que la interna, decía yo, del Frente de Todos, no solamente tiene enormes resonancias político-económicas al interior, ¿no es cierto?, del Frente, al interior de la alianza, sino que también repercute efectivamente en toda la Argentina y también en el exterior, ¿no? Claro. Para quienes en general, digamos, somos un país no solamente imprevisible, ¿no? No solamente un país que respeta poco, digamos, a sus instituciones, ¿sí? Sino en donde se hace extremadamente complicado manejar una variable que es fundamental en política, que es la variable temporal, tiempo, ¿no? Y en este caso, no solamente el tiempo presente, sino también el tiempo futuro. Ujú. A mí, Víctor, me llamaba mucho la atención, está bien que la recientemente designada, pero no asumida todavía ministra de Economía, ¿no? Batakis salga a decir en principio en declaraciones que va a respetar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ja. Y esto que uno piensa ni siquiera debería haber sido pensado, ¿no? Ni siquiera debería haber pasado, ¿no es cierto?, por la cabeza de los protagonistas de esta crisis. Sale dicho por la recientemente designada ministra de Economía en una declaración levantada por todos los medios nacionales e internacionales, cuando en realidad creo que en un país, no voy a decir más normal, porque Ujú, entraríamos en una discusión acerca del significado de la palabra normalidad, ¿no? Pero ujú, ujú. digo, en un país más o menos previsible, los actores políticos, los actores económicos, respetan los acuerdos tomados, ¿no? Porque ese es el papel también de las instituciones, ¿no? De Ujú. alguna manera, eh, simplificar las relaciones políticas, simplificar las relaciones económicas, hacerlas más previsibles también en el tiempo, ¿no? Ahora, estaba pensando, ¿no?, en la reacción que tuvieron los mercados en el día de la fecha. No alcanzó, evidentemente, el apoyo que tiene la designación de Batakis en el frente de todos.
Más Eh, allá de que pueda existir alguna suerte de resquemor de un sector, pero en definitiva ganó la voluntad de quien aparentemente tiene el poder en el frente de todos, que es la vicepresidenta. claro, totalmente de acuerdo, Víctor, con lo que Y vos sin decís. embargo, los mercados, digamos, la repercusión fue dólar en alza. Vos lo decías muy bien, un poquito antes de la introducción, ¿no? Leyendo algunos titulares periodísticos de los últimos minutos. Un dólar que está cotizando en principio 270 pesos argentinos. Y finalmente nos preguntamos cuál es el valor de referencia que el dólar debería tener en la Argentina, ¿Mm? ¿no? Que no es otra demostración que de alguna manera esa confianza, ¿no es cierto?, del mercado, y obviamente todos sabemos que aquí el tema del mercado tiene que ser entendido, ¿no?, por esos actores con demasiado, con enorme poder que juegan también su propio juego, Ujú. ¿no? A pesar Por de ser un grupo supuesto, muy, muy, muy reducido de personas, ¿no? un grupo muy reducido de personas, pero con enorme poder, Claro, ¿no? claro. Y que de alguna manera tienen la cancha, digamos, para la cancha en el sentido del Sí, sí, espacio sí. institucional para tener muy, muy en claro cuáles son sus Sí, intereses, sí. ¿no? Los intereses que Poder, persiguen. para esmerilar el poder, por ejemplo, de un Absolutamente, presidente que está absolutamente. cada vez más débil y que, bueno, ayer dejó otro rastro de esa debilidad, ¿no? Ojalá, a mí me parece que serviría una reunión entre los dos y donde se saquen a relucir todas las cuestiones, pero después marchen los dos para un mismo lugar. El problema está en que si, por ejemplo, hoy la ministra de Economía, como vos decías, hace declaraciones que no vayan a tono con mantener el vínculo con el Fondo Monetario Internacional y no plantear el apoyo al acuerdo que en su momento tejió Martín Guzmán y que fue muy cuestionado justamente por el ala más dura del gobierno, que la encarna justamente la vicepresidenta. Si hoy sale a decir, no, ahora reperfilamos totalmente y vemos cómo acordamos, si es que acordamos, es decir, con una postura más heterodoxa, como ya lo anticipan muchos economistas, y bueno, evidentemente va a tener esta reacción del mercado, ¿no? El dólar que se va a disparar y todas las cuestiones económicas o las variables económicas que van a estar en la incertidumbre total. Pero vos lo decías muy bien, Víctor, aún con estas declaraciones de la recientemente designada ministra Batakis, ¿no? Se produce un salto del dólar informal o Claro, del dólar paralelo de los 239, 240 pesos, a los que 270. aproximadamente, claro, había cerrado, digamos, el día viernes, Ujú, ¿no? Con este interregno del fin de semana de una enorme incertidumbre, salta hoy o abre hoy, en todo caso, a 270 pesos con una ministra que sale a decir, o en una de sus primeras declaraciones es, vamos a respetar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ujú. Pensemos por unos segundos la catombe que hubiera sido, en todo caso, una ministra que hubiera dicho, bueno, Todo lo contrario, esto claro, fue firmada por mi antecesor, pero en claro. todo caso yo voy a desconocer, Ujú. ¿no? Y te agrego otra perspectiva más, Víctor, para complejizar el tema. A mí, y creo como a la gran mayoría de los argentinos, no solamente nos hubiera gustado, ¿no? Esa reunión, no telefónica, ¿no? No, Sino, no, me parece claro, física, claro, ¿sí? Entre el totalmente. presidente y la vicepresidente. Sino que yo creo que también hubiera sido la oportunidad de una convocatoria institucional, ¿sí? Claro. A la oposición, Sí, sí, por ¿no? supuesto, por supuesto. Después de Eh, acordar en el frente, en la coalición de gobierno, también hacer una convocatoria o sumar en la convocatoria al resto del arco político, que de alguna manera también lo dejó planteado la propia vicepresidenta en Ensenada, ¿no? Cuando encabezó el acto que, bueno, justo fue absolutamente eclipsado por la renuncia de Martín Guzmán. Pero ella misma planteó exactamente. que hay que convocar a otros actores políticos. Exactamente, exactamente. Yo creo que están agotados los tiempos, en todo caso, Víctor, en donde una porción, ¿no es cierto?, del arco político puede cargar o intentar cargar sobre sus espaldas la construcción de un futuro, ¿no es cierto?, para la Argentina
que verdaderamente apunte a los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Con una inflación que es compleja, ¿no es cierto?, de dominar y de hacerla bajar de los 5 o 6 puntos en promedio mensuales, Ujú. recordando siempre, Víctor, que esos 5 o 6 puntos de promedio mensuales no pegan o no afectan de igual manera a todos los sectores, No, ¿no? claro. Porque aquellos sectores que tienen menos ingresos y que están más desprotegidos socialmente hablando Ujú, son los que en principio destinan la mayor cantidad de sus ingresos, por ejemplo, alimentos, y en ujú, ese rubro, por ejemplo, los alimentos, bueno, lo vemos todos los que en mayor o menor medida hacemos nuestras compras cotidianas o semanales, tienen incrementos muy por encima de ese 5 o 6% en claro. promedio que la Ujú, inflación termina mostrando, ¿no? ujú, Eh, con una sociedad argentina que tiene un poco más del 50% de su población debajo de la línea de pobreza, ujú, ¿sí? ujú, Y en todo caso, también, como vos lo decías, con con una construcción política que muestra efectivamente su debilidad, quedando por delante un año y medio de gestión, ¿sí? Que yo creo es, entre otros, también uno de los grandes desafíos que tiene, ¿no es cierto?, el oficialismo, pero también la oposición en este sentido. claro. Bueno, qué panorama, ¿no? Lamentablemente sí, ojalá esta sea una nueva oportunidad, Víctor, para que los argentinos y las argentinas encontremos de alguna manera ese sendero, esa ruta, ese camino complejo, trabajoso, difícil, pero que yo creo es el único que tenemos posible para la construcción en el mediano y en el largo plazo de de un escenario, digamos, que empiece, ¿no es cierto?, a mostrarnos, ¿sí? La construcción de decisiones políticas conjuntas, Ujú. la articulación y la expresión de políticas de Estado, ¿sí? Al menos en 4 o 5 puntos que creo que son los que todos los países han podido demostrar, no solamente en los últimos tiempos, sino desde hace ya varias décadas. Bueno, Gustavo, como siempre, muy amable, muy gentil, y seguramente te vamos a seguir molestando. Son épocas políticas que habrá que observarla con muchísima atención de aquí en adelante, ¿no? Ya hubo un paso, querían que renunciara a Guzmán, bueno, ahí renunció Guzmán, asume a alguien que cuenta con el aval de una buena parte, de una buena porción del Frente de Todos. Vamos a ver ahora cómo marcha esto. Esperemos que marche bien y que, Claro que sí, porque eso es lo claro que que sí. nos guste o no nos guste, esperemos que funcione, Por porque si supuesto que no, sí. los afectados somos nosotros, es el ciudadano común. ¿Eh? Y indudablemente, esos grandes poderosos del mercado Mm, no se sienten afectados por no, estas cuestiones en totalmente. términos generales. Esos son los que ganan precisamente de este río Claro que sí. revuelto, ¿no? Gracias, Gustavo. Hasta cualquier Gracias, momento. ¿Eh? Víctor. Hasta un Hasta- próximo encuentro. con el politólogo Gustavo Tarragona, entonces, hablando de la situación económica y política del país.